Amén. Permaneciendo de pie, les invito a ir conmigo a la palabra de nuestro Dios. Iremos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12, versos 1 y verso número 2. Ahí iremos ahora inicialmente. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Versos 1 y verso número 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice así la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias por las bendiciones que hasta aquí ya hemos recibido, oh Dios, y te damos gracias ahora por esta tu santa palabra. Padre, rogándote que la bendigas en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, a través de la presencia, la dirección, la iluminación, el discernimiento del Espíritu Santo. Sí, Padre, como siempre, te necesitamos en esta hora para dar tu palabra, recibirla conforme al propósito para el cual nos las has dado. Gracias, Padre. Acudimos delante de tu presencia con el perdón de nuestros pecados y con expectación, oh Dios, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos en Cristo, inicialmente cuando estaba preparando este mensaje, me vino a la mente darle como título el peligro del emocionalismo. Digo, el peligro del emocionalismo. Y el peligro bajo el cual la iglesia se encuentra hoy día. En este tiempo, en esta edad mala, como lo describe la palabra, vamos a verlo dentro de unos momentos. Tiempo de crisis. Tiempo de crisis espiritual. Pienso, mis hermanos, que la responsabilidad nuestra es estar centrado en la palabra de Dios, en vivir, experimentar la misericordia de Dios y procurar la gracia de Dios sobre nuestras vidas. En estos días me encontré con un hermanito en Cristo que lo conocí hace años atrás, cuando pastoreaba la iglesia de Sterling. Y de hecho, pues, vino y me dijo, pastor, dice. Y me dijo, no, en voz baja. Dice, ¿sabe que estuve hablando con dos pastores, dice, y no estaban hablando muy bien de usted? Digo, dígame, hermano, ¿qué estaban diciendo? Que usted es un pastor muy antiguo. Eso era lo que estaban diciendo, dice. Sí. Pues mi hermano dice, no.
Dentro del contexto físico ya soy antiguo. Y dentro del contexto espiritual soy antiguo. Me convertí a los 21 años, me entregué al Señor. En una iglesia bautista de la Convención Conservadora, ultra conservadora, que me llevaron a la experiencia de la iglesia primitiva y la experiencia que se vivió bajo los llamados padres de la iglesia en el segundo y tercer siglo, que es lo que la gente de nuestro tiempo no está haciendo. En este tiempo, como lo dije la semana pasada, este es el tiempo de la iglesia de la Odisea. Este es el tiempo de la gran apostasía. Y ciertamente todo apunta a la segunda venida del Señor Jesucristo. Así pues, mi hermano, le dije, a los 21 años me volví antiguo. Y qué hermoso fue, porque llevaba una vida de mundo. Pero qué hermoso fue cuando tuve ese encuentro con mi Salvador, cuando pude contemplarle sobre la cruz y entender el propósito de su sacrificio por el ser humano. Y el agradecimiento que emanó de mi corazón redimido, bajo la esperanza de la vida eterna, donde se abrió una puerta tan preciosa, tan sumamente preciosa. Hay un mundo feliz más allá, como dice él, que aguarda a los hijos de Dios. Pues qué bueno, pues ahora sé que puedo compartir ese mundo feliz y esa eternidad con mis padres, mis hermanos, con mi familia, pidiéndole al Señor que me usara como instrumento para llevarlos a la experiencia de la salvación. El cristianismo de hoy en día está influenciado y controlado por el mundo y por lo que es el mundo. Y mis hermanos en Cristo, como les dije también la semana pasada, el apóstol Pablo le dice a los romanos, no es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es interiormente. Se está viviendo mucha falsedad en este tiempo, mis hermanos en Cristo, mucha falsedad. De acuerdo a la escritura que acabamos de leer, y quisiera que esto penetrara en nuestras mentes y nuestros corazones, nuestro culto para con Dios es un culto racional. No es un culto emocional, es racional. Que dentro de este contexto nuestro ser interior se puede conmover, pero se debe de conmover cuando hay un disfrute en sí de la aprobación de Dios en nuestros corazones. El llamado es a la consagración. Oh, el peligro en que está la iglesia es grande. ¿Ustedes recuerdan las palabras del Señor? Cuando Él dijo, cuando regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Mis hermanos en Cristo y aquellos que han de estar escuchando el mensaje de nuevo, y tengo que presentar la exhortación y presentarla una y otra vez.
porque estos medios de comunicación, el Internet, el llamado YouTube, el Facebook, está lleno de falsedades y de falsos maestros y de falsos apóstoles y de falsos profetas, donde están cautivando la mente y los corazones de la gente a través del emocionalismo. Y atrayendo a la gente hacia sí mismos. Oh, ¿qué pensarían ustedes? Bueno, yo sé lo que esta iglesia, esta congregación pensaría, porque estamos edificados, fundamentados en la palabra de nuestro Dios. Que yo les esté predicando y esté exhortando y tratando de llegar a lo que apele a los sentidos, y de momento me ponga a hablar un jerigonce y siga de largo que nadie entiende. No, en sí, como lo están haciendo estos falsos que se presentan y la gente dice qué clase de hombres y lo aplauden. No. Cuando de nuevo les recuerdo, sabemos por la Escritura que el don de lenguas no está vigente en este tiempo, que el don de lengua concluyó con el tiempo apostólico. Esta es una realidad, esta es una verdad, mis hermanos. Que el don de lengua fue dado como señal durante el tiempo apostólico, lo dice 1 Corintios 14. Que el don de lengua iba a finalizar, lo dice 1 Corintios 13, verso número 8. La ciencia, la revelación cesará y las lenguas cesarán. Ahora, fíjense en esto. En cuanto a los medios de comunicación y estos medios que pueden ser utilizados para buscar información, busquen esta información que les estoy presentando, mis hermanos. ¿Estuvo el don de lenguas vigente en el segundo siglo? ¿O en el tercer siglo? ¿O en el cuarto siglo? La respuesta va a ser no. Los padres de la iglesia entendieron plenamente que el don fue para ese tiempo. Y como les dije, y esto se lo recordé la semana pasada, y de hecho como el sermón no pudo grabarse y que deseaba intensamente que se grabara, especialmente para esos nuestros hermanitos que todavía no pueden venir, o por aquellos que están escuchando, viviendo los sermones. Mis hermanos en Cristo, los padres de la iglesia del segundo siglo entendieron no solamente que el don de lenguas había cesado ya, sino que los sanadores divinos también habían cesado. Les recuerdo que la pauta para buscar sanidad o un milagro del Dios del cielo era a través de la enseñanza de Santiago. ¿Hay algún enfermo en la congregación? Llama a los ancianos. Se ha ungido con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. Dentro del contexto, mis hermanos, de la voluntad de Dios. Nuestras oraciones tienen que estar impregnadas, ¿no?, por la oración modelo. Ahí el Señor nos enseña cómo orar. Y ahí el Señor dice, hágase tu voluntad en sí. Así pues, esto es esencial, mis hermanos. Sí les mencioné la semana pasada que allá por el año 150 hubo un grupo que quiso experimentar con la cuestión de las lenguas. Y el resto de las iglesias los consideró como herejes. ¿Que esto vino? No. A tener un pequeño resurgimiento para la Edad Media. Y eventualmente con el nacimiento del movimiento carismático en California, en el 1900
1906. En sí. Donde en una misión metodista dijeron tener otro Pentecostés. Y de ahí nace el movimiento carismático. Y el movimiento carismático, el movimiento de la nueva era, presentan un evangelio terrenal y no celestial, basado en la sanidad física y en la prosperidad material. Dicho esto, mis hermanos, quiero que centremos nuestros pensamientos en la exhortación que presenta el apóstol Pablo aquí. Así que, hermano, os ruego, puede ser traducido, os exhorto, apelo a vosotros, les pido, os imploro. De hecho, pues difiere de un mandamiento legal por cuanto apela a un sentimiento que ya existe en el corazón. Digo, está apelando a un sentimiento que ya existe en el corazón. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, por las compasiones de Dios. La palabra puede significar consuelo, por el consuelo de Dios. ¿Y cómo se ha manifestado ese consuelo? ¿Cómo se ha manifestado ese reposo que tenemos ahora en nuestros corazones a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? El precio fue muy alto, mis hermanos en Cristo. El precio es de carácter infinito. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los hombres. Dice Primera de Corintios capítulo 7, verso 23. ¿Escucharon esto, mis hermanos? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Y no os hagáis esclavos a aquellos que presentan un evangelio falso. ¿Cuántas veces les he dicho esto? Y mis hermanos en Cristo, ¿cuánto cuesta que el entendimiento se abra? Que las personas se sumerjan en la Escritura. Que busquen la dirección del Espíritu Santo si es que realmente quieren tener una experiencia real con el Dios del cielo. Las iglesias de hoy en día están llenas de alabanzas a base de los ritmos que ya ustedes conocen. Salsa, merengue, rock and roll. ¿De cuánto hay? Y les recuerdo esto, mis hermanos, para ver si el entendimiento llega a la mente y el corazón, mis hermanos en Cristo. Las iglesias que están dentro de ese contexto y que arrastran multitudes, están dentro del contexto de esa iglesia de la Odisea. Una iglesia que estaba viviendo una experiencia falsa, porque ni soy frío ni caliente, os vomitaré de mi boca. Y les recuerdo el texto de nuevo, mis hermanos, y tenemos que hacer énfasis en cuanto a esto. Les dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré a él con él y él conmigo.
y le estaba diciendo, estoy fuera, no estoy adentro, estoy afuera. Y mis hermanos, donde está la sensualidad, el Dios del cielo no puede estar. Donde está lo lujurioso, el Dios del cielo no puede estar. El apóstol Juan en su primera carta dice que Dios aborrece lo lujurioso, lo sensual. En la carta de Judas el Tadeo, cuando habla acerca de los falsos profetas, dice al final, estos son los sensuales. El culto a Dios tiene que ser un culto con la disposición de agradar el corazón de Dios y adorarle, como dice el salmista, en la hermosura de su santidad, mis hermanos, y en mover las caderas no hay santidad. Os ruego exhortar. El propósito es conmover al creyente a tomar acción, a perseverar y hacerlo en alegre reconocimiento de lo que el Dios del cielo en sus compasiones infinitas ha hecho por nosotros, mis hermanos, al perdonar nuestros pecados, a recibirnos como sus hijos. Presentéis vuestros cuerpos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El cristiano es exhortado a presentar su cuerpo de una vez por todas para el servicio de Dios. Es poner el cuerpo, este cuerpo, a la disposición de nuestro Dios. Este cuerpo, el cual es ahora templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso número 19. Presentarlo en sacrificio vivo, santo, agradable. Digo, en sacrificio vivo, santo, agradable. El llamado es a la entera consagración. Digo, la entera consagración. Así pues, mis hermanos, esto es lo que la consagración es. Es una actividad, brota de una actitud correcta hacia el Dios del cielo. Es una crisis. Digo, es una crisis. Es someter este cuerpo en sacrificio vivo. El Señor Jesucristo sometió su cuerpo en sacrificio vivo sobre el monte Calvario por nosotros. Lo presentó allí delante del Padre en total santidad para librarnos a nosotros de la condenación del pecado, limpiar nuestro ser interior y el poder llegar a utilizar este cuerpo para la gloria de nuestro Dios. Es una crisis, es una batalla, es una lucha. Y mis hermanos, es una batalla, es una lucha, donde se puede obtener total victoria
Mis hermanos, cuando nos sumergimos en esta la palabra de nuestro Dios, cuando procuramos de todo corazón el agradar a nuestro Padre Celestial, de ser instrumentos en sus manos de amor y de poder, es una crisis, mis hermanos, que se puede vencer de rodillas, en oración, en dependencia total de la gracia de nuestro Dios. ¿Es una crisis, mis hermanos? No, porque nos hace falta desprendernos de nuestros propios pensamientos para que sea la mente de Cristo la que funcione en nuestra mente. ¿Recuerdan las palabras del Dios del cielo? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros pensamientos mis pensamientos. Y por eso, mis hermanos, es el llamado a un cambio total. Tiene que haber un cambio total en la vida del verdadero creyente. No es solamente una apariencia exterior, es una convicción interior, producto de ese nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Es una crisis, es un proceso, es un don, es una vida. Sí, pues, mis hermanos, el Dios del cielo quiere utilizar nuestros miembros para su servicio, en santidad y en entera consagración. Dice aquí la Escritura: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. De nuevo, no son los sentidos, es la razón. En otras ocasiones he explicado el por qué se desarrolla la mentalidad y se hacen las cosas que se están haciendo y las justifican erróneamente cuando estoy hablando de estos cultos que se vuelven cultos realmente, no, con aspectos aún mundanos en sí. Hubo un hombre llamado Epicurio que existió unos 300 años antes de Cristo, el cual en sus enseñanzas, estableció para él como un hecho, algo totalmente erróneo, que el verdadero conocimiento llega al cerebro a través de los sentidos. Quiere decir que lo que complace a los sentidos, el cerebro tiene que recibirlo, como verdadero conocimiento. Este tipo de enseñanza pasó a los filósofos franceses, si recuerdo bien, y allá para la Edad Media, y eventualmente penetró España y eventualmente se ha regado por todas partes. Quiere decir que si hay algo que satisface mi sentido, el cerebro tiene que aceptarlo como bueno, como correcto en sí. Y mis hermanos, por eso es que vemos todo lo que está sucediendo en este tiempo, no solamente dentro del medio ambiente de las iglesias, donde efectivamente no se practica el cristianismo del entretenimiento y voy y me entretengo. Oh, sí, pasé un tiempo muy bueno, muy chévere en sí. Entonces esto tiene que estar muy bien, se lo atribuye al Espíritu Santo. A nivel de la sociedad,
a nivel de la sociedad. No se le está enseñando aún a los niños ya en el currículum de estudios en el estado de California que el homosexualismo está bien. Porque trae satisfacción a la experiencia de una aberración en sí. Y de utilizar el cuerpo humano de una forma tan degradante. Y sin embargo ahora se está enseñando como bueno. Digo, este tipo de enseñanza ha penetrado por todas partes y ha penetrado a la iglesia también. Sí, pues, mis hermanos, el sacrificio que le ofrecemos a Dios debe ser santo. La vida cristiana debe ser y tiene que ser la antítesis de la vida carnal, pecaminosa, que presenta el apóstol Pablo en ese primer capítulo de esta carta a los romanos, especialmente el verso 24. Significa que la moralidad ha de ser levantada de la esfera de lo que es convencional o de la experiencia calculada del ser humano y ha de ser asociada con todo lo que es sublime y más profundo en el universo de nuestra experiencia con nuestro Dios, con nuestro Cristo, con el Espíritu Santo. Un sacrificio tal es agradable al Dios del cielo. Sí. ¿No? El llamado a la santificación. Verso número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? Verso número 2. Aquí tenemos una continuación del pensamiento del verso número 1. No os conforméis a este siglo. Aquí hay algo tan especial para nosotros, mis hermanos. Cuando dice cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que está implicando eso aquí, mis hermanos en Cristo, esta expresión agradable y perfecta, está denotando una obra completa en la vida del creyente. Significa en este lugar, y esto quiere decir que el ser consagrado, se ha sacrificado en cuerpo al servicio de Dios, no ha de conformarse a la edad presente, sino que somos transformados como corresponde a miembros de la era o la edad venidera. El contraste entre lo que es esta edad y la venidera está obviamente aquí en la mente del apóstol Pablo. Esta edad en oposición o contraste a la edad venidera. Vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 15 al 23.
Dice allí la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuchen esto, mis hermanos: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí espíritu está en minúscula y está hablando acerca de que nuestro espíritu esté lleno de la sabiduría y la revelación de Dios. Mis hermanos, no es como lo toman por ahí. Fíjense que dije espíritu está en minúscula, se refiere al espíritu nuestro del creyente. No. Y el espíritu del creyente se llena de sabiduría y de la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace esto no para venir y decirle palabras a usted al oído, no, sino para revelarle, no, la palabra que ya ha sido dada. Esto es lo que es real, mis hermanos. Lo otro es emocionalismo. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí está: para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, cuán dulce es eso. No hay experiencia más dulce que sentir el corazón lleno de la presencia de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Esta edad es mala. Gálatas capítulo 1, verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Satanás es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y sí, mis hermanos, todos nosotros, nuestra condición anterior y regenerada, seguimos los caminos de este mundo, satisfaciendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero como hombres y mujeres de fe, hemos sido resucitados en Cristo y trasladados. Sí, mis hermanos, hemos sido resucitados con Cristo y trasladados a su reino celestial. Efesios capítulo 2, versos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mis hermanos, cuando Cristo se levantó de los muertos, los poderes de la edad venidera empezaron a operar en la historia.
Digo, los poderes de la edad venidera comenzaron a operar en la historia. Hebreos capítulo 6, verso 5 dice: asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. De hecho, mis hermanos, les recomiendo que lean ese capítulo 6 del Tratado de los Hebreos. Digo, les recomiendo que lean ese capítulo 6 porque por ahí tenemos la enseñanza de que la salvación se puede perder. Nosotros creemos en la seguridad de la salvación y que la salvación depende de la obra de Cristo sobre el monte Calvario. Y creemos en la perseverancia de los santos, como se describe en la primera carta del apóstol Pedro en el primer capítulo, ¿no? Donde dice allí que nosotros somos guardados por ese poder de Dios para alcanzar esta salvación. Quiere decir, al verdadero creyente, Él lo hace perseverar en sí. Y digo esto, mis hermanos, porque, en este capítulo 6 del Tratado de los Hebreos se habla acerca de lo que está sucediendo y sucede en estas llamadas iglesias evangélicas, donde se predica la pérdida de la salvación. Quiere decir, tienen que recurrir de nuevo a los rudimentos de la fe para entonces creer que efectivamente son salvos otra vez. De hecho, hubo un pastor en la iglesia bautista de Pembroke Road hace muchos años atrás que duró muy poquito tiempo allí, que estaba dentro de ese contexto y un día le dijo a la congregación: hoy soy salvo, mañana no sé. Hoy soy salvo, mañana no sé. Dentro de lo que es el contexto de este capítulo 6, mis hermanos, el que crea que la pierde, de acuerdo a lo que dice aquí, no podría recuperarla jamás, si ese fuera el hecho. Porque dice, porque es imposible, dice que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice, no, esto no puede ser. Él murió una sola vez por mí y murió una sola vez por usted. Y como él mismo dice en lo que es el capítulo del Buen Pastor, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Están en las manos de mi Padre. Están en mis manos y de allí nada ni nadie las podrá arrebatar. Y recuerden Romanos capítulo 8, ¿quién me separará del amor de Cristo? Absolutamente nada, dice el apóstol Pablo en sí. Así pues, disfrutamos de los poderes de esta edad venidera como consecuencia de la resurrección, del sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el poder esencial es aquel que llega a nuestros corazones y produce esa nueva vida, esa resurrección espiritual en nosotros. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Mis hermanos, ¿cómo se lleva a cabo la transformación, la renovación? La transformación se lleva a cabo a través de ese nuevo nacimiento espiritual. La renovación, mis hermanos, y el crecer en santidad y consagración para con el Dios del cielo. ¿Cómo nos preparamos nosotros para vivir esa vida santa, agradable y perfecta, completa, total? ¿No? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que alcance la plenitud. Dice enteramente preparados para toda buena obra. La palabra crucial aquí es inspiración. Toda escritura es inspirada. Significa literalmente respirado o soplado por Dios. Útil para enseñar, instruir al ignorante, para redarguir al que está en error o pecado, para corregir o enmendar lo incorrecto, mis hermanos. Y ciertamente es esta palabra, a través de la iluminación del Espíritu Santo, que nos puede llevar a la experiencia que se describe en estos dos versos del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Escuchando las palabras del salmista en el Salmo 119, el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta es la vivencia, mis hermanos, del verdadero evangelio. Ahora tenemos el privilegio de servir a nuestro Dios. Digo, ahora tenemos el privilegio de servir a nuestro Dios, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Nos dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase a través de nuestras vidas a aquel que necesita la salvación. Os rogamos, reconciliados con Dios. Mis hermanos, ese es el ministerio de la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Vivámoslos en nuestra propia experiencia y vivámoslos para glorificar al Dios del cielo. Vamos a escuchar el himno de invitación de necesito ya y cuánto necesitamos esa presencia y cuánto necesitamos ese poder en nuestros corazones. Quiero recordarles, mis hermanos, que el milagro más grande aquel que debemos de procurar, mis hermanos en Cristo, el milagro más grande
Es el renacer espiritual. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes harán obras más grandes que las que yo hice. Mis hermanos, no se estaba refiriendo a añadir a nuestra existencia unos años o a sanarnos de una dolencia. Dentro de ese contexto no ha existido absolutamente nadie que haya hecho los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Él no se quedó aquí para llevar el mensaje de salvación. Hemos sido separados a través de Él para ser instrumentos para llevar el mensaje de salvación. Y llevar el mensaje de salvación a las almas, mis hermanos, es llevar el milagro de milagros al corazón que necesita la resurrección espiritual. Ese milagro es eterno. Es ahí donde debemos estar ubicados. Es ahí donde habrá sanidad en nuestra mente y nuestros corazones. Y de hecho, mis hermanos, nutriéndonos de la palabra y procurando aprovechar toda oportunidad para traer esta palabra de vida al corazón de un ser humano. ¿Saben ustedes, mis hermanos? Este es el gozo más grande. De nuevo, es eterno. Ese es el llamado. Ese es el resultado de una verdadera transformación y de una verdadera renovación espiritual. Es ahí donde la iglesia de nuestro tiempo necesita estar. Vamos a escuchar el himno de invitación. Te necesito ya y espero que la palabra haya hablado a sus corazones como ha hablado el mío. Mientras escuchamos el cántico, les invito a venir al frente puestos de pie. Para aquellos que necesitan hacer una determinación, si hay alguna otra necesidad, tráigala a Cristo. Si no se ha entregado a Cristo, hágalo ahora. Recíbale como el Salvador de su vida. Experimente esa resurrección espiritual. Si hay alguna petición, alguna acción de gracias, puede traerla ahora. Vamos a ir juntos al trono de la gracia de nuestro Dios en oración.
Tengamos un momento de oración, ¿sí? Padre amado, gracias por este tiempo y gracias te damos por los cánticos y te damos gracias, oh Padre, por tu santa palabra. Cuánto lo necesitamos en nuestras vidas. Padre amado, que esta palabra mora en abundancia en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que se manifieste en nuestro ser interior esa paz que sobrepuja todo entendimiento. La paz que solamente tú puedes traer a nuestras vidas, oh Dios. Que podamos morar dentro del contexto de esa paz en nuestros hogares, pidiéndote, Padre, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Padre, oh Dios, que tu Espíritu Santo traiga a aquellos que todavía no están bajo esa sangre preciosa, oh Dios. Nos traiga a los pies de Cristo. Y Padre amado, que salgamos de aquí con la disposición de ser luminares, fieles expositores de esta luz gloriosa del Evangelio. Ser instrumentos, mis hermanos, para sacar a aquellos que están en las tinieblas a tu luz admirable, así como nos sacaste a nosotros un día. Te damos gracias por ello, Dios. Y Padre amado, que la bendición tuya repose sobre cada vida aquí presente, sobre cada hogar presente y sobre nuestra congregación y sobre todos aquellos que han de escuchar, Padre, tu santa y bendita palabra. Gracias, oh Dios. Bendito seas. Buscamos tu rostro, lo hacemos con acción de gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Salúdense los unos a los otros.